Mamá, súbete al carro. Te voy a llevar a dar una vuelta. Las palabras de Tadeo sonaron tan normales, tan inocentes. Era una tarde fría de domingo y yo acababa de decirle por enésima vez que no iba a transferir mi casa a su nombre. No, hijo. Esta casa es mía y seguirá siendo mía hasta el día que me muera. Había sido firme, definitiva. Por primera vez en años, le había dicho que no a mi propio hijo. Mi voz había salido más fuerte de lo que esperaba, cargada con 30 años de sacrificios y lágrimas. Tadeo se había quedado callado unos minutos, caminando de un lado a otro de la sala como un animal enjaulado. Sus pasos resonaban sobre el piso de madera que yo había encerado esa misma mañana, como hacía cada domingo desde que mi esposo murió hace 5 años. Podía ver cómo apretaba y aflojaba los puños, cómo su mandíbula se tensaba con cada paso. Luego, de repente, su rostro cambió completamente. Esa sonrisa extraña apareció en sus labios, la misma que me daba escalofríos desde que era pequeño y rompía mis jarrones favoritos. Está bien, mamá. Tienes razón. Perdóname por insistir tanto. Sus palabras me sorprendieron como un rayo en cielo despejado. Tadeo nunca se disculpaba. Nunca cedía tan fácilmente. En 40 años de vida, contadas veces lo había escuchado reconocer un error. ¿En serio?, le pregunté, sin poder ocultar mi desconfianza. Algo en su postura, en la forma como evitaba mirarme directamente a los ojos, me ponía nerviosa. Era como si estuviera actuando, representando un papel que había ensayado en su mente. Claro que sí. Pero mira, hace mucho que no salimos juntos. ¿Qué te parece si vamos a dar una vuelta? Podemos ir a tomar un café, conversar como antes, como una madre y un hijo normal. Se acercó al sofá donde yo estaba sentada, sus movimientos demasiado calculados, demasiado suaves para ser naturales. Había algo en su tono que no me gustaba, pero también sentí una pequeña esperanza floreciendo en mi pecho como una flor temerosa. Quizás mi hijo finalmente había entendido. Quizás podríamos arreglar nuestra relación después de tantos meses de peleas constantes por la casa, después de tantas discusiones que terminaban con portazos y semanas sin hablarnos. No sé, Tadeo. Es tarde y hace frío. Miré por la ventana de la sala. El cielo estaba gris plomizo y amenazaba lluvia. Las nubes se movían rápido, como si tuvieran prisa por llegar a algún lugar importante. Precisamente por eso, mamá, un paseo corto nos va a hacer bien a los dos. Te prometo que no vamos a hablar más de la casa. Solo quiero pasar tiempo contigo, como cuando era niño y me llevabas al parque los domingos. Se acercó más y tomó mi mano arrugada con esa suavidad fingida que conocía tan bien. Por favor. Sus ojos me suplicaban, pero había algo más detrás de esa mirada. Algo frío y calculador que no lograba descifrar pero que me hacía sentir incómoda, como cuando era niña y presentía que algo malo iba a pasar. Sin embargo, era mi hijo. Mi único hijo. El niño que había cargado en brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre, que había consolado durante sus pesadillas de monstruos imaginarios, que había defendido cuando se metía en problemas en la escuela porque otros niños se burlaban de su ropa remendada. Está bien. Pero solo un rato. No sabía por qué acepté. Tal vez porque en el fondo de mi corazón todavía esperaba que el Tadeo cariñoso de antes apareciera de nuevo. El que me traía flores silvestres del campo y me decía que era la mamá más bonita del mundo. Me puse el abrigo café que había pertenecido a mi difunto esposo. Aún conservaba su olor a tabaco y colonia barata, un aroma que me consolaba en las noches solitarias. Tomé mi bolso negro, el mismo que llevaba a misa todos los domingos, y revisé que tuviera mi cartera con los pocos pesos que me quedaban hasta la próxima pensión. Tadeo me esperaba junto a la puerta con las llaves del carro en la mano, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Había algo perturbador en esa alegría repentina, como si supiera algo que yo no sabía. ¿A dónde vamos?, le pregunté mientras caminábamos hacia su auto viejo y oxidado. El viento frío me golpeó la cara y me hizo estremecer. Es una sorpresa, mamá. Confía en mí. Sus palabras sonaron dulces, pero había un eco extraño en ellas, como si las hubiera dicho muchas veces antes. Esas palabras deberían haberme alertado como sirenas de ambulancia. Debería haber regresado a la casa en ese momento, debería haber cerrado la puerta con llave y llamado a mi vecina Camila. Pero no lo hice. Subí al carro como una oveja camino al matadero,
confiando ciegamente en la sangre de mi sangre. Tadeo encendió el motor con dificultad. El auto tosió varias veces antes de arrancar definitivamente. Comenzamos a alejarnos de mi barrio, de mi casa de paredes verdes y jardín pequeño, de todo lo que conocía y amaba. Las calles familiares fueron desapareciendo por la ventana mientras nos adentrábamos en zonas que no reconocía. «¿Seguro que sabes a dónde vas?», le pregunté cuando llevamos más de media hora manejando por caminos cada vez más solitarios. «Claro, mamá. Relájate y disfruta el paisaje». Su voz sonaba diferente ahora, más dura, más fría. Pero no había paisaje que disfrutar. Solo carreteras vacías, árboles sin hojas que parecían esqueletos contra el cielo gris, y un silencio que se hacía más denso con cada kilómetro. Mi estómago comenzó a contraerse con una sensación que no había sentido en años. Miedo. Miedo puro y primitivo, como el que sentía de niña cuando mi padre llegaba borracho a casa. Cuando Tadeo finalmente detuvo el carro en medio de una carretera desolada, rodeada de nada más que campos vacíos y un silencio sepulcral, supe que había cometido el error más grande de mi vida. «Bájate del carro, mamá». La voz de Tadeo había cambiado completamente. Ya no quedaba rastro de la dulzura fingida de hace una hora. Ahora sonaba fría, metálica, como la voz de un extraño. «¿Qué?». No podía creer lo que estaba escuchando. «¿De qué hablas, hijo? ¿Por qué nos detuvimos aquí?». Miré a mi alrededor con creciente horror. Estábamos en medio de la nada. La carretera se extendía en ambas direcciones como una serpiente negra, sin una sola luz a la vista. A los lados, solo campos vacíos que se perdían en la oscuridad que comenzaba a caer. El viento silbaba entre los pastos secos con un sonido que me helaba la sangre. «Te dije que te bajes del carro». Tadeo se giró hacia mí y por primera vez en mi vida, no reconocí a mi propio hijo. Sus ojos estaban duros como piedras, su boca era una línea recta sin emociones. «Ahora». «Tadeo, por favor, no entiendo nada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me estás hablando así?». Mi voz salió quebrada, temblorosa. Sentía como si estuviera viviendo una pesadilla de la cual no podía despertar. «¿Sabes qué? Ya me cansé de tus berrinches, mamá. Ya me cansé de rogarte y suplicarte que seas razonable. La casa debería ser mía por derecho. Yo soy tu único heredero. Yo soy quien va a cuidar de ti cuando seas una vieja inútil». Cada palabra era como una bofetada en mi cara. «Pero hijo, yo no soy una carga para ti. Yo me cuido sola, yo pago mis gastos, yo». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras trataba de encontrar las palabras que pudieran hacer que mi niño regresara. «Cállate», gritó tan fuerte que me encogí en mi asiento como si me hubiera pegado. «Cállate de una vez. Estoy harto de escucharte. Estoy harto de que seas tan egoísta y testaruda». Salió del carro de un golpe, dando un portazo que resonó en el silencio como un disparo. Caminó hasta mi lado del vehículo y abrió mi puerta con violencia. «Bájate ahora mismo o te bajo yo». Su mano se extendió hacia mí y por un momento pensé que me iba a golpear. Nunca había visto esa expresión en el rostro de mi hijo. Era como si un demonio hubiera tomado posesión de él. «Tadeo, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Soy tu madre. Te di la vida, te crié, te amamanté, te cuidé cuando estabas enfermo». Mi voz se quebró completamente. «Te amo, hijo. ¿Por qué me estás haciendo esto? Porque eres una vieja obstinada que no entiende razones. Porque prefieres quedarte con una casa que no vas a poder mantener en lugar de dársela a tu propio hijo». Me agarró del brazo con fuerza y me jaló hacia afuera del carro. Caí de rodillas sobre la grava fría de la carretera. Mis piernas de 65 años no pudieron sostenerme. El dolor en mis rodillas fue inmediato y punzante, pero el dolor en mi corazón era 1000 veces peor. «Tadeo, por favor, no me dejes aquí». Me arrastré hacia él, aferrándome al borde de su pantalón como una mendiga. «Hace frío. No tengo dinero para regresar. Mi teléfono se quedó en casa». Debiste pensar en eso antes de ser tan egoísta. Se sacudió mi mano como si fuera un insecto molesto. «A ver si así aprendes a valorar lo que tienes. A ver si así entiendes que necesitas a tu familia». «Yo sí los necesito. Siempre los he necesitado.
Pero mi casa es lo único que me queda de tu padre, grité con desesperación. Es lo único que me da seguridad en este mundo. Pues ahora vas a aprender qué se siente no tener seguridad. Se subió al carro y encendió el motor. Cuando estés lista para ser razonable, me llamas. Si es que encuentras un teléfono. No, Tadeo, no. Por favor, no me abandones aquí. Corrí detrás del carro mientras él comenzaba a alejarse, pero mis piernas viejas no pudieron seguir el ritmo. Soy tu madre. Tu propia madre. Las luces traseras del auto se hicieron más pequeñas hasta desaparecer completamente en la oscuridad. El sonido del motor se desvaneció hasta que solo quedó el silencio más absoluto que había experimentado en mi vida. Me quedé parada en medio de la carretera, temblando de frío y de shock. El viento nocturno atravesaba mi abrigo como si fuera papel. Mis rodillas sangraban donde había caído sobre la grava. Mis manos temblaban tan violentamente que no podía controlarlas. Dios mío, ¿qué voy a hacer?, susurré al viento. ¿Cómo llegué a esto? La realidad comenzó a golpearme como martillazos. Estaba sola, en medio de la nada, sin dinero, sin teléfono, sin ninguna forma de pedir ayuda. Mi propio hijo, la persona en quien más confiaba en el mundo, me había abandonado como a un perro callejero. Comencé a caminar por la carretera, sin saber hacia dónde iba. Cada paso era una agonía. Mis zapatos no estaban hechos para caminar largas distancias y pronto comenzaron a lastimarme los pies. El frío se filtraba por mis huesos viejos, haciéndome castañar los dientes. Alguien va a pasar, me decía a mí misma. Alguien me va a ayudar. No puedo morir aquí. Pero pasaron los minutos y no apareció ningún carro. La carretera estaba completamente desierta. Solo yo, la oscuridad, y el sonido de mis propios pasos sobre el asfalto. Pensé en mi casa, en mi cama caliente, en la taza de té que solía tomar antes de dormir. Pensé en las fotos de mi esposo que tenía sobre la mesita de noche, en el jardín pequeño donde cultivaba tomates y hierbas aromáticas. Pensé en todo lo que había perdido en una sola tarde. Pero más que nada, pensé en Tadeo. En el bebé que había sido, tan dulce y cariñoso. En el niño que corría a abrazarme cuando llegaba del trabajo. En el adolescente que me defendía cuando los vecinos criticaban mi forma de criarlo sola después de que su padre muriera. ¿En qué momento se había convertido en este monstruo? ¿En qué momento había dejado de ser mi hijo para convertirse en mi enemigo? Las lágrimas se congelaban en mis mejillas mientras seguía caminando. Cada paso era un acto de fe, una esperanza de que alguien, en algún lugar, se apiadaría de una vieja abandonada en medio de la nada. No sabía que esa noche sería el comienzo de mi transformación. No sabía que el abandono de Tadeo me daría la fuerza que había perdido años atrás. No sabía que cuando finalmente regresara a mi casa, ya no sería la misma mujer sumisa y temerosa de antes. Pero todo eso estaba por venir. Por ahora, solo era una anciana perdida en la oscuridad, traicionada por la persona que más amaba en el mundo, caminando hacia un futuro incierto con nada más que su dignidad intacta. El viento siguió soplando, pero algo dentro de mí comenzó a cambiar. Algo pequeño pero poderoso, como una semilla que germina en la tierra más dura. Llevaba caminando más de 2 horas cuando vi las primeras luces a lo lejos. Mis pies estaban destrozados dentro de los zapatos, tenía los labios partidos por el frío, y cada respiración me dolía en el pecho como cuchillos de hielo. Pero esas luces amarillas en la distancia me dieron la primera esperanza real de la noche. Era una gasolinera pequeña y vieja, de esas que parecían haber sido construidas hace décadas y olvidadas por el tiempo. Un letrero parpadeante anunciaba abierto 24 horas con letras desiguales. Nunca en mi vida había visto algo tan hermoso. Entré cojeando, y el calor del interior me golpeó como una bendición. Detrás del mostrador había un hombre joven, tal vez de la edad de Tadeo, que me miró con sorpresa y preocupación inmediatas. «Señora, ¿está usted bien? ¿Qué le pasó?». Se levantó de su silla rápidamente y me ayudó a sentarme en una silla de plástico junto al mostrador. «Mi hijo». Comencé, pero la voz se me quebró. «Mi hijo me dejó en la carretera. No tengo dinero para un taxi, no tengo teléfono. Por favor, ¿podría llamar a alguien por mí?». El joven me miró con una mezcla de horror e incredulidad. ¿Su propio hijo la abandonó en medio de la nada? ¿Qué clase de animal hace eso? Sus palabras me hicieron llorar otra vez.
Era la primera vez en toda la noche que alguien reconocía la monstruosidad de lo que había pasado. Era la primera vez que alguien me hacía sentir que no estaba loca, que lo que Tadeo había hecho era realmente terrible. «¿Cómo se llama usted, señora?», me preguntó con gentileza mientras me traía un vaso de agua caliente. «Rosa. Rosa Méndez. Vivo en la colonia San José, pero no sé cómo llegar desde aquí». «No se preocupe, doña Rosa. Vamos a solucionarlo. ¿Tiene algún vecino o amiga que pueda venir por usted?». Pensé inmediatamente en Camila, mi vecina de al lado. Camila, que siempre me preguntaba cómo estaba, que me traía tamales los domingos, que me había advertido varias veces que Tadeo no me trataba bien. Sí, mi vecina Camila. Pero no sé su teléfono de memoria. ¿Sabe su apellido? Podemos buscarla en el directorio. García. Camila García. Vive en la casa de al lado de la mía. El joven marcó información y después de varios intentos, logró conseguir el número. Cuando escuché la voz soñolienta de Camila del otro lado del teléfono, volví a llorar. «¿Camila? Soy Rosa, tu vecina». «¿Rosa? ¿Qué pasa, niña?». Son las 11 de la noche. Tadeo me abandonó en una carretera. Estoy en una gasolinera y no sé cómo regresar a casa. El silencio del otro lado fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Finalmente, escuché la voz de Camila, pero ahora sonaba completamente despierta y furiosa. «¿Qué ese maldito qué? Dame la dirección exacta de dónde estás. Voy para allá inmediatamente». Le pasé el teléfono al joven para que le diera las indicaciones. Mientras esperaba, él me trajo una manta y un café caliente. Me negué a cobrárselo. «No, señora. Esto va por cuenta de la casa. Lo que le hicieron es una barbaridad». Camila llegó exactamente una hora después, manejando su pick-up viejo como si fuera piloto de carreras. Entró a la gasolinera como un huracán, con el cabello alborotado y los ojos echando chispas. «Rosa. Ay, Dios santo, mírame nada más cómo te dejó ese desgraciado». Me abrazó con tanta fuerza que pensé que me iba a quebrar, pero era el abrazo más reconfortante que había recibido en años. «Camila, no sabes lo que pasó. No sabes lo que me hizo». «Sí sé, niña. Sé exactamente lo que te hizo porque lo vi». Sus palabras me helaron la sangre. «¿Cómo que lo viste?». «Cuando regresó a tu casa, yo estaba regando mis plantas en el jardín. Lo vi llegar solo, y como hacía 2 horas que se habían ido juntos, me pareció raro. Luego lo vi entrar a tu casa con llaves». «¿Entró a mi casa? ¿Cómo tiene llaves de mi casa?». Eso mismo me pregunté yo. Así que me quedé observando desde mi ventana. Camila me ayudó a subir a su camioneta mientras me contaba. «Rosa, ese muchacho estuvo más de 1 hora dentro de tu casa, revolviendo todo. Lo vi cargar una caja llena de papeles. Mi sangre se convirtió en hielo». «¿Qué papeles? ¿Qué estaba buscando?». «No sé, pero cuando salió, se veía muy satisfecho. Como si hubiera encontrado lo que buscaba». Camila manejaba rápido, pero seguro por las calles vacías. «Rosa, tengo que decirte algo que he estado pensando hace meses». «¿Qué cosa?». «Tu hijo no es normal. La forma como te trata, como te habla, como te exige cosas. Eso no es amor de hijo. Eso es manipulación pura». Sus palabras confirmaron lo que yo había empezado a sospechar, pero nunca me había atrevido a admitir. Tadeo no me amaba. Tal vez nunca me había amado realmente. Solo me veía como un obstáculo entre él y lo que creía que le pertenecía. ¿Tú crees que planeó todo esto? ¿Que desde el principio sabía que me iba a abandonar? «Rosa, mi niña, estoy segura. Nadie lleva a su madre a pasear a las 8 de la noche por carreteras desiertas. Eso se planea. Eso se piensa». Llegamos a mi casa y mi corazón se hundió al ver que todas las luces estaban apagadas. Pero había algo peor. La puerta principal estaba entreabierta. «No entres sola», me dijo Camila. «Vamos juntas». Encendimos las luces y lo que vi me destrozó el alma. Mi casa había sido saqueada. Los cajones estaban abiertos, los papeles esparcidos por el suelo, los cojines del sofá volteados. Alguien había estado buscando algo específico.
Se llevó los documentos de la casa, susurré cuando revisé el cajón donde guardaba mis papeles importantes. Se llevó las escrituras, los recibos de pago, todo. Camila se sentó a mi lado en el sofá destruido y me tomó las manos. Rosa, escúchame bien. Lo que pasó esta noche no fue un berrinche de tu hijo. Esto fue un plan. Te sacó de la casa para poder entrar libremente y robar tus documentos. ¿Pero para qué? ¿Qué puede hacer con esos papeles? Puede intentar vender la casa. Puede falsificar tu firma. Puede hacer muchas cosas terribles. Camila me miró directamente a los ojos. Pero vamos a impedírselo. ¿Cómo? Él tiene todo. Tiene mis documentos. Probablemente ya copió mi identificación. Conoce todos mis datos. Porque vamos a ser más listas que él. Mañana mismo vamos al registro público de la propiedad. Vamos a poner una alerta sobre tu casa para que nadie pueda hacer nada sin tu presencia física. Vamos a cambiar las cerraduras. Y vamos a demostrar que tu hijo es un ladrón. Por primera vez en toda la noche, sentí algo parecido a la esperanza. No estaba sola. Tenía una aliada. Tenía a alguien que me creía, que me defendía, que estaba dispuesta a pelear por mí. ¿Por qué haces esto por mí, Camila? ¿Por qué te importa tanto? Porque eres una buena mujer, Rosa. Porque no mereces lo que te están haciendo. Y porque yo también tuve un hijo que me trató mal. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La diferencia es que yo no tuve a nadie que me defendiera. Pero tú sí me tienes a mí. Esa noche dormí en casa de Camila, en su sofá, bajo mantas que olían a suavizante y cariño. Por primera vez en meses, dormí profundamente, sin miedo, sabiendo que alguien cuidaba de mí. No sabía que al día siguiente comenzaría la guerra. No sabía que Tadeo subestimaría el poder de dos mujeres decididas a luchar. No sabía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero esa noche, por primera vez en años, no me sentí sola. Desperté al amanecer con los rayos de sol filtrándose por las cortinas floridas de Camila. Por un momento no recordé dónde estaba, hasta que el dolor en mis pies y el recuerdo de la noche anterior me golpearon como una bofetada fría. Me senté en el sofá y vi a Camila en la cocina, ya vestida y preparando café. «Buenos días, guerrera», me dijo con una sonrisa que no llegaba a ocultar la preocupación en sus ojos. «¿Cómo te sientes?» Como si me hubiera atropellado un camión, admití, tocándome las rodillas que aún me dolían por la caída en la carretera. «Pero viva. Eso es lo importante». «Eso es más que importante, Rosa. Eso es un milagro». Me sirvió una taza de café humeante y se sentó frente a mí. «Ahora tenemos que actuar rápido. Tadeo no va a quedarse de brazos cruzados». Tenía razón. Conocía a mi hijo lo suficiente para saber que anoche había sido solo el primer movimiento en su juego. Si había robado mis documentos, era porque tenía un plan específico para usarlos. ¿Qué propones que hagamos primero? Primero, vamos a tu casa a hacer un inventario completo de lo que se llevó. Luego vamos al registro público para proteger tu propiedad. Después necesitamos encontrar un abogado que nos ayude. Camila hablaba con la precisión de un general planeando una batalla. Regresamos a mi casa cuando el sol ya estaba alto. A la luz del día, el desastre parecía aún peor. Tadeo había revuelto cada cajón, cada armario, cada rincón donde yo pudiera haber guardado documentos importantes. Se llevó las escrituras originales de la casa, confirmé después de revisar mi caja fuerte pequeña. También mi identificación extra, las copias de los recibos de pago del préstamo hipotecario, y hasta los papeles del seguro de vida de tu padre. Todo eso tenía aquí. Camila silbó bajito. Con esos documentos puede hacerse pasar por tu representante legal en muchos lugares. Estaba tomando fotografías del desorden cuando escuchamos el sonido de un auto acercándose. Me asomé por la ventana y mi corazón se detuvo. Era Tadeo, y no venía solo. Una mujer rubia que no reconocí salía del asiento del pasajero. «Está aquí», le susurré a Camila. «Y trajo a alguien». «Perfecto. Vamos a enfrentarlo ahora mismo, con testigos». Tadeo entró por la puerta principal como si fuera el dueño de la casa. Al verme, su expresión cambió de sorpresa a irritación pura. «¿Ya regresaste? Pensé que habías aprendido la lección».
La única lección que aprendí es que mi hijo es un ladrón, le respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Devuélveme mis documentos. ¿Qué documentos? No sé de qué hablas. Su mentira era tan descarada que hasta la mujer rubia pareció incómoda. Los documentos que robaste anoche mientras yo estaba perdida en la carretera a donde tú me abandonaste. Mi voz se hacía más fuerte con cada palabra. Camila te vio entrar aquí y llevarte una caja llena de papeles. Tadeo miró a Camila con odio puro. Esta vieja metiche no tiene nada que hacer aquí. Esta es una conversación familiar. No cuando la familia comete delitos, intervino Camila sin inmutarse. Rosa, preséntame a tu invitada. La mujer rubia se adelantó con una sonrisa falsa. Soy Vanessa, la novia de Tadeo. Él me contó sobre la situación con la casa. ¿Qué situación?, pregunté. Esta es mi casa. No hay ninguna situación. Bueno, según Tadeo, usted está empezando a tener problemas de memoria y él está preocupado por su bienestar. Vanessa hablaba con esa voz melosa que usan las personas manipuladoras. Tal vez sería mejor si la casa estuviera a nombre de alguien más joven. La rabia que sentí en ese momento fue como un volcán explotando dentro de mi pecho. ¿Problemas de memoria? Yo recuerdo perfectamente cada centavo que pagué por esta casa. Recuerdo cada sacrificio que hice para mantenerla. Y recuerdo muy bien cómo mi propio hijo me abandonó anoche en medio de la nada. Mamá, no dramatices. Solo fuimos a dar una vuelta y tú decidiste bajarte del carro. La mentira de Tadeo era tan absurda que Camila se rió sin humor. ¿En serio? Esa es tu versión. Camila se acercó a él hasta quedar cara a cara. Porque yo te vi regresar solo, entrar a esta casa con llaves que no deberías tener, y salir con una caja de documentos que no te pertenecen. Usted no vio nada. Y aunque hubiera visto algo, no puede probarlo. Ah, no. Camila sacó su teléfono celular y comenzó a reproducir un video. Mira esto, Rosa. En la pantalla se veía claramente a Tadeo entrando a mi casa anoche, saliendo con una caja y metiéndola en su auto. La calidad era sorprendentemente buena para ser grabado de noche. ¿Cómo? Tadeo palideció visiblemente. Tengo cámaras de seguridad, genio, y están conectadas a mi teléfono. Camila sonrió con satisfacción. Todo lo que hiciste anoche quedó grabado. Vanessa y Tadeo intercambiaron miradas nerviosas. Era obvio que no habían contado con evidencia real de sus acciones. Eso no significa nada, murmuró Tadeo, pero su voz había perdido toda la arrogancia. Tengo derecho a estar en la casa de mi madre. No tienes derecho a robar documentos, intervine. Y definitivamente no tienes derecho a abandonar a tu madre en una carretera desierta. Mira, mamá, podemos arreglar esto fácilmente. Tadeo cambió de táctica, volviendo a su voz manipuladora. Solo transfiere la casa a mi nombre y todos felices. Tú puedes seguir viviendo aquí, pero yo me encargaré de todos los problemas legales y financieros. ¿Para qué después me eches cuando se te antoje? ¿Para qué me abandones en otra carretera si no hago lo que quieres? Me acerqué a él hasta quedar muy cerca. Tadeo, te voy a decir algo una sola vez. Esta casa es mía y va a seguir siendo mía hasta el día que me muera. Y si intentas robarla o falsificar mi firma, te voy a meter a la cárcel. No puedes demostrar nada. Puedo demostrar que robaste mis documentos. Puedo demostrar que me abandonaste. Y puedo demostrar que entraste a mi casa sin permiso. Sentí una fuerza nueva corriendo por mis venas, como si todos los años de sumisión se estuvieran evaporando. Y si eso no es suficiente, vamos a investigar qué más has estado haciendo con mi dinero. ¿Qué quieres decir con eso? Por primera vez, Tadeo parecía realmente nervioso. Quiero decir que voy a revisar cada peso que me has pedido prestado en los últimos años. Cada emergencia para la que necesitabas dinero. Cada vez que pagué tus deudas porque llorabas que no tenías trabajo. Mi voz se hacía más fuerte con cada acusación. Vamos a ver si realmente tenías emergencias o si solo me estabas robando poco a poco. Vanessa jaló a Tadeo del brazo. Tal vez deberíamos irnos y hablar de esto después. Sí, váyanse, dijo Camila. Pero primero devuelvan los documentos. No tengo ningún documento, insistió Tadeo,
pero ya estaba retrocediendo hacia la puerta. Entonces no te importará que vayamos a la policía, le respondí. Si no tienes nada que ocultar, no hay problema. Tadeo y Vanessa salieron de la casa sin decir una palabra más, pero sus caras dejaban claro que esto no había terminado. Los vi alejarse en el auto mientras Camila y yo nos quedamos paradas en la puerta. ¿De verdad crees que podemos detenerlo?, le pregunté a mi vecina. Rosa, ese muchacho acaba de cometer varios delitos: robo, abandono de persona y probablemente fraude. Claro que podemos detenerlo. Me puso una mano en el hombro. Pero tenemos que ser inteligentes y actuar rápido. ¿Qué propones? Primero vamos al registro público ahora mismo. Luego a la policía a poner una denuncia. Y después buscamos un abogado que nos ayude a recuperar tus documentos y a proteger tu casa. Por primera vez en años, me sentía como si tuviera control sobre mi propia vida. Ya no era la viuda indefensa que se dejaba manipular por su hijo. Era una mujer que iba a pelear por lo que era suyo. Vamos, le dije a Camila. Tenemos trabajo que hacer. No sabía que Tadeo ya había empezado a ejecutar su plan. No sabía que mientras nosotras hablábamos de ir al registro público, él ya estaba en camino hacia allá con documentos falsificados. No sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía preparada para cualquier cosa que viniera. El registro público de la propiedad era un edificio gris y feo que parecía diseñado para desanimar a la gente. Camila y yo nos formamos en una fila interminable de personas que cargaban carpetas llenas de documentos y expresiones de frustración. ¿Estás segura de que esto va a funcionar?, le pregunté a Camila mientras avanzábamos lentamente hacia la ventanilla. Completamente. Una vez que pongas la alerta en tu propiedad, Tadeo no podrá hacer nada sin que tú estés presente. Camila revisó por quinta vez los papeles que habíamos traído. Lo importante es que lleguemos antes que él. Cuando finalmente llegó nuestro turno, el funcionario detrás del vidrio nos miró con el cansancio de alguien que ha visto demasiadas tragedias familiares. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarlas? Necesito poner una alerta de seguridad en mi propiedad, le expliqué, pasándole mi identificación y las copias de documentos que habíamos conseguido de mi archivo personal. Creo que alguien va a intentar falsificar mi firma. El funcionario, que se llamaba Francisco según su gafete, revisó mis papeles con atención profesional. ¿Tiene alguna evidencia de que alguien está intentando cometer fraude? Mi hijo robó los documentos originales de mi casa anoche. Tenemos video de él entrando a mi casa y saliendo con una caja de papeles. Camila le mostró el video en su teléfono. Francisco frunció el ceño mientras veía las imágenes. Esto es muy serio, señora. ¿Ya presentaron denuncia ante la policía? Vamos a hacerlo después de esto, respondí. Pero primero queremos proteger la propiedad. Muy bien. Voy a poner una alerta inmediata en su expediente. Esto significa que cualquier trámite relacionado con su propiedad requerirá su presencia física, con identificación oficial, y 2 testigos. Francisco comenzó a teclear en su computadora. ¿Cuál es la dirección exacta de la propiedad? Le di todos los datos y él siguió trabajando en silencio durante varios minutos. De repente, su expresión cambió completamente. Señora Rosa, tengo que decirle algo muy grave. Mi estómago se hundió. ¿Qué pasa? Alguien ya estuvo aquí esta mañana tratando de hacer un trámite con su propiedad. ¿Qué? Camila y yo gritamos al mismo tiempo. Un hombre joven vino hace 2 horas con documentos que decía que eran suyos. Quería iniciar el proceso de transferencia de propiedad. Francisco revisó su pantalla con el ceño fruncido. Por suerte, uno de mis compañeros notó que algo no estaba bien con los documentos y le pidió que regresara con más papeles. ¿Qué no estaba bien?, pregunté con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. La firma no coincidía exactamente con la que tenemos en archivo. Además, faltaban algunos sellos y notarizaciones requeridas. Francisco me miró con seriedad. Señora, su hijo intentó falsificar su firma para robarle su casa. El mundo pareció detenerse a mi alrededor. Una cosa era sospechar que Tadeo era capaz de algo así, pero otra muy diferente era escuchar la confirmación oficial. ¿Dijo cuándo iba a regresar?, preguntó Camila. Dijo que volvería mañana con los documentos corregidos.
Francisco siguió tecleando. Pero con la alerta que estoy poniendo ahora, aunque traiga documentos perfectos, no podrá hacer nada sin la presencia de la señora Rosa. ¿Y si trae a alguien haciéndose pasar por mí? Por eso requerimos identificación oficial con fotografía. Y ahora voy a agregar una nota especial en su expediente con su fotografía actual para que cualquier empleado pueda verificar su identidad. Me tomó una foto con una cámara digital y la adjuntó a mi expediente. Por primera vez en todo el día, empecé a sentir que tal vez podríamos ganar esta batalla. ¿Hay algo más que podamos hacer para protegerme?, pregunté. Sí. Le recomiendo que vaya inmediatamente a un notario público y haga una declaración oficial revocando cualquier poder que le haya dado a su hijo sobre sus propiedades. También debería considerar hacer un testamento nuevo para asegurar que sus bienes vayan a quien usted realmente quiere. Salimos del registro público con una sensación agridulce. Por un lado, habíamos protegido mi propiedad. Por otro lado, la realidad de lo que Tadeo había intentado hacer me golpeaba como olas contra una roca. No puedo creer que mi propio hijo haya llegado tan lejos, murmuré mientras caminábamos hacia el auto de Camila. Rosa, escúchame bien. Camila se detuvo y me tomó de los hombros. Lo que acabamos de descubrir cambia todo. Tu hijo no solo te abandonó anoche por rabia. Él planeó todo esto. Te sacó de la casa para poder robar tus documentos y luego vino aquí a intentar robarte tu propiedad. Pero, ¿por qué? Tanto me odia. No se trata de odio, niña. Se trata de codicia pura. Tu casa vale dinero, y él la quiere. Camila me ayudó a subir al auto. Pero ya no importa por qué lo hizo. Lo importante es que lo vamos a detener. Fuimos directamente a la estación de policía más cercana. Era un edificio pequeño que olía a café viejo y desinfectante. El oficial que nos atendió se llamaba José y parecía genuinamente interesado en nuestro caso. A ver si entiendo bien, dijo José después de escuchar toda la historia. Su hijo la abandonó en una carretera desierta, robó documentos de su casa, y luego intentó falsificar su firma para robarle su propiedad. Es correcto. Exactamente. Y tenemos video del robo. Camila le mostró las grabaciones en su teléfono. José revisó el video varias veces, tomando notas en un cuaderno. Esto constituye varios delitos: abandono de persona, robo, intento de fraude, y posiblemente otros más. Quieren presentar una denuncia formal. La pregunta me paralizó. Una cosa era estar enojada con Tadeo, pero otra era meterlo a la cárcel. Era mi hijo, después de todo. La sangre de mi sangre. Señora Rosa, dijo José suavemente, notando mi vacilación. Entiendo que es difícil porque es su hijo. Pero piense en esto, si él logra robarle su casa, ¿dónde va a vivir usted? Y si lo hace una vez y no pasa nada, ¿qué le impide hacerlo otra vez? Además, agregó Camila, no se trata solo de castigarlo. Se trata de protegerte. Si presentas la denuncia, él sabrá que no puede seguir abusando de ti. Pensé en la noche anterior, caminando sola por esa carretera oscura, sintiendo que iba a morir de frío. Pensé en mi casa saqueada, en mis documentos robados, en la cara de satisfacción de Tadeo cuando salió con la caja de papeles. Sí, dije finalmente. Quiero presentar la denuncia. José sonrió con aprobación. Muy bien. Vamos a hacer esto paso a paso. El proceso de presentar la denuncia tomó más de 2 horas. Tuve que contar la historia completa 3 veces, firmar varios documentos y proporcionar todos los detalles que pudiera recordar. Camila proporcionó el video y su testimonio como testigo. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté cuando terminamos. Vamos a investigar y probablemente emitir una orden de arresto, explicó José. Con la evidencia que tienen, es muy probable que podamos procesar a su hijo por varios delitos graves. Cuando salimos de la estación de policía, el sol ya se estaba poniendo. Había sido un día largo y emocionalmente agotador, pero por primera vez en meses me sentía como si hubiera recuperado algo de mi poder. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Camila mientras manejábamos de regreso a casa. Aterrorizada, admití, pero también liberada, de alguna manera, como si finalmente hubiera dejado de ser víctima. Eso es exactamente lo que hiciste hoy, Rosa. Dejaste de ser víctima y te convertiste en luchadora. Cuando llegamos a mi casa, encontramos una sorpresa esperándonos en la puerta principal.
Era una joven de unos 20 años que se parecía mucho a Tadeo, pero con una expresión mucho más dulce y preocupada. «Abuela Rosa», dijo cuando nos vio acercarnos. «Carmen, ¿qué haces aquí, mi niña?» Carmen era la hija de Tadeo, pero hacía años que no la veía porque él siempre ponía excusas para que no nos visitáramos. «Abuela, necesito hablar contigo. Es sobre papá». Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Creo que está planeando algo terrible». Camila y yo intercambiamos miradas. Carmen había llegado justo cuando más la necesitábamos. «Entra, mi amor», le dije, abrazándola fuertemente. «Tenemos mucho de qué hablar». No sabía que Carmen iba a ser la pieza clave para desenmascarar completamente a Tadeo. No sabía que mi nieta había estado observando a su padre durante meses y había descubierto cosas que ni siquiera yo imaginaba. Pero esa noche, por primera vez en años, iba a tener de mi lado a alguien de mi propia familia. Carmen se sentó en mi sofá con las manos temblorosas, como si estuviera a punto de confesar el pecado más grande del mundo. Camila preparó té para las 3 mientras yo esperaba a que mi nieta encontrara las palabras. «Abuela, no sabía cómo decirte esto, pero cuando me enteré de lo que pasó anoche, supe que tenía que venir». Carmen tomó un sorbo de té y respiró profundamente. «Papá no solo te robó tus documentos. Ha estado robándote durante años». «¿Qué quieres decir, mi amor? ¿Te acuerdas de todas las veces que te pidió dinero para emergencias? ¿Para el hospital cuando supuestamente yo estaba enferma? ¿Para pagar deudas urgentes? ¿Para reparar su auto?» Carmen sacó su teléfono y me mostró una serie de fotografías. «Abuela, yo nunca he estado enferma. Él nunca ha tenido deudas urgentes. Y su auto lo vendió hace 6 meses». Las fotografías mostraban a Tadeo en casinos, en bares caros, comprando ropa costosa, cenando en restaurantes lujosos. En una de las imágenes estaba con Vanessa en lo que parecía ser un viaje costoso a la playa. «Pero él me dijo que tú necesitabas operaciones, medicinas». Mi voz se quebró al entender la magnitud de las mentiras de mi hijo. «Nunca, abuela. Yo estoy perfectamente sana. De hecho, hace meses que no veo a papá porque cada vez que venga a visitarte, él me inventa excusas para que no vengamos». Carmen me tomó la mano. «Pero ayer escuché una conversación telefónica que me aterró». «¿Qué escuchaste?» «Estaba hablando con Vanessa sobre un plan para hacerte firmar documentos. Decía que ya tenía copias de todo y que solo necesitaba tu firma en unos papeles que había preparado». Carmen me mostró más fotos en su teléfono. «Mira esto». Las imágenes mostraban documentos esparcidos sobre una mesa, pero no era una mesa cualquiera. Era la mesa de mi propia cocina, tomadas desde el ángulo de alguien parado en la puerta. «¿Cuándo tomaste estas fotos?» «Hace 3 semanas, cuando vine a visitarte y tú no estabas. Papá estaba aquí con Vanessa, y cuando me vieron, actuaron muy raros. Vanessa escondió rápidamente unos papeles y papá me dijo que solo estaban limpiando». Carmen amplió una de las fotos. «Pero alcancé a tomar esta foto antes de que se dieran cuenta». En la imagen se podían ver claramente documentos de transferencia de propiedad, varios con mi supuesta firma ya llena. «Dios mío», susurró Camila. «Llevaba semanas preparando esto». «Hay más», continuó Carmen. «Después de esa visita, empecé a sospechar. Así que comencé a grabar sus conversaciones telefónicas cuando venía a mi apartamento». «¿Grabaste a tu propio padre?» «Sí, abuela, porque sabía que estaba planeando lastimarte, y eres la única familia que realmente me importa». Carmen conectó su teléfono a una pequeña bocina portátil. «Escucha esto». La voz de Tadeo salió clara y fría de la bocina. «La vieja es más terca de lo que pensé. Pero ya tengo todo listo. Los documentos están perfectos, la firma prácticamente idéntica. Solo necesito que esté fuera de la casa unas horas para poder cambiar las cerraduras». La voz de Vanessa respondió: «¿Y si se resiste? ¿Y si no quiere firmar?» «No va a tener opción. Una vez que tenga el control de la casa, ella va a tener que hacer lo que yo diga o se queda en la calle». Camila y yo nos miramos con horror. La conversación continuaba. «Pero Tadeo, es tu madre. Es un obstáculo. Nada más. Esa casa vale más de 2 millones de pesos.
Con ese dinero podemos irnos a vivir donde queramos y nunca más tener que lidiar con ella. ¿Y Carmen? Tu hija va a preguntarse qué pasó con su abuela. Carmen va a entender. Le voy a decir que la abuela se puso senil y tuvimos que internarla en un asilo. Carmen detuvo la grabación con lágrimas rodando por sus mejillas. Ahí fue cuando supe que tenía que hacer algo. Me quedé sin palabras. Mi propio hijo no solo planeaba robarme mi casa, sino que también planeaba abandonarme completamente y mentirle a su propia hija sobre mi destino. ¿Hay más grabaciones?, preguntó Camila. Varias, incluyendo una donde habla sobre falsificar documentos médicos para declararme incompetente mentalmente. Carmen se secó las lágrimas. Abuela, él no te ve como su madre. Te ve como un problema que resolver. La revelación me golpeó como un martillo. Durante años había excusado el comportamiento de Tadeo, pensando que era solo inmaduro o egoísta. Nunca imaginé que fuera capaz de una traición tan elaborada y cruel. Tenemos que llevar estas grabaciones a la policía, dijo Camila. Ya lo pensé, respondió Carmen. Pero primero quería hablar contigo, abuela. Porque hay algo más que necesitas saber. ¿Qué más puede haber? Papá tiene deudas. Muchas deudas. Le debe dinero a gente peligrosa. Carmen me mostró mensajes de texto en el teléfono de Tadeo que había logrado fotografiar. Por eso necesita el dinero de tu casa tan urgentemente. Los mensajes eran amenazadores y explícitos. Tadeo le debía más de 500,000 pesos a prestamistas que no parecían precisamente pacientes. ¿Desde cuándo sabes todo esto?, le pregunté a Carmen. Desde hace meses he estado juntando evidencia. Pero anoche, cuando no llegaste a casa y luego Camila me llamó preguntando por ti, supe que papá había hecho algo terrible. Carmen me abrazó fuertemente. Perdóname por no haberte advertido antes. Tenía miedo de que no me creyeras. Camila te llamó. Sí, explicó Camila. Cuando regresamos anoche, busqué el número de Carmen en el directorio. Pensé que tal vez ella sabía algo. Y cuando Camila me contó lo que había pasado, supe que tenía que traerte toda la evidencia que había recopilado. Carmen sacó una carpeta de su bolso. Aquí están todas las fotos, grabaciones y copias de documentos que he estado guardando. Revisamos la carpeta juntas. Era impresionante la cantidad de evidencia que Carmen había logrado reunir. Fotografías de Tadeo falsificando documentos, grabaciones de sus conversaciones con Vanessa planeando el robo, copias de sus deudas, mensajes amenazadores de prestamistas, y hasta recibos de gastos lujosos pagados con dinero que supuestamente era para emergencias familiares. Carmen, esto es suficiente para meterlo en la cárcel por años, dijo Camila revisando los documentos. Eso espero. Porque la verdad es que tengo miedo de él. Carmen bajó la voz. Cuando descubrió que sabía algo sobre sus planes, me amenazó. Me dijo que si le decía algo a alguien, se aseguraría de que nunca más viera a mi abuela. ¿Te amenazó tu propio padre? Sí. Y no era una amenaza vacía. La forma como me miró, era como si fuera un extraño peligroso. Carmen temblaba al recordarlo. Por eso decidí grabar todo. Si algo me pasaba, al menos habría evidencia. Me di cuenta de que Carmen había arriesgado su propia seguridad para protegerme. Mi nieta de 20 años había mostrado más valor y lealtad que mi hijo de 40. ¿Dónde está Tadeo ahora?, pregunté. No lo sé. Pero según las últimas conversaciones que grabé, él y Vanessa planeaban regresar hoy al registro público con documentos corregidos. Carmen revisó la hora en su teléfono. Probablemente ya se enteró de que pusiste la alerta en tu propiedad. Entonces va a estar furioso, murmuró Camila. Más que furioso. Va a estar desesperado. Carmen me miró con preocupación. Abuela, creo que deberías quedarte en casa de Camila esta noche. No creo que sea seguro que estés aquí sola. Tenía razón. Con toda la evidencia que Carmen había recopilado, Tadeo ya no solo era un hijo malagradecido. Era un criminal acorralado, y los criminales acorralados pueden ser impredecibles. Está bien, acepté. Pero mañana vamos a terminar con esto de una vez por todas. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Camila. Vamos a confrontarlo. Con toda la evidencia, con testigos, y con la policía si es necesario.
Sentí una determinación nueva corriendo por mis venas. Tadeo va a saber que su madre no es la víctima indefensa que él pensaba. Carmen sonrió por primera vez desde que había llegado. Abuela, creo que papá no sabe en quién se metió. Esa noche, las tres nos quedamos en casa de Camila, planeando cómo confrontar a Tadeo. No sabíamos que él ya estaba planeando su próximo movimiento, o que estaba más desesperado de lo que imaginábamos. Pero por primera vez en años, yo no estaba sola. Tenía aliadas. Tenía evidencia. Y tenía una determinación que ni yo sabía que poseía. La guerra contra mi propio hijo estaba a punto de llegar a su clímax. La mañana siguiente amaneció gris y fría, como si el cielo supiera que se avecinaba una tormenta. Carmen, Camila y yo habíamos decidido que era hora de confrontar a Tadeo con toda la evidencia que teníamos. Pero él se nos adelantó. A las 8 de la mañana, mientras desayunábamos en casa de Camila, escuchamos golpes violentos en la puerta principal. No eran golpes normales de alguien que viene de visita. Eran golpes furiosos, desesperados, de alguien que está perdiendo el control. Abran esta puerta. Sé que están ahí. La voz de Tadeo sonaba descompuesta, llena de rabia y desesperación. Carmen palideció. No sabía que supiera que estaba aquí. Debe haber visto mi auto, murmuró Camila, acercándose cuidadosamente a la ventana para mirar hacia afuera. Los golpes continuaron, cada vez más violentos. Carmen, sal de ahí ahora mismo. Y tú, vieja metiche, deja de manipular a mi familia. Voy a llamar a la policía, dijo Camila sacando su teléfono. Espera, la detuve. Vamos a enfrentarlo. Pero con cuidado. ¿Estás loca, Rosa? Está completamente fuera de control. Precisamente por eso. Cuando las personas están desesperadas, cometen errores. Y necesitamos que cometa errores. Respiré profundamente, tratando de encontrar valor. Además, Carmen tiene grabaciones. Si él dice algo incriminatorio ahora, va a ser evidencia adicional. Carmen activó la grabadora de su teléfono sin decir palabra. Los golpes cesaron de repente, y por un momento pensamos que se había ido. Pero entonces escuchamos el sonido de cristales rompiéndose. Está rompiendo mi ventana, murmuró Camila con terror. Tadeo, para, grité hacia la puerta. Vamos a abrir. No destruyas la casa de Camila. Entonces sabrán de una vez. Camila abrió la puerta con cadena de seguridad, dejando solo una pequeña abertura. Tadeo se veía terrible. Tenía los ojos inyectados de sangre, la ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta, y las manos temblorosas. Quita esa cadena y déjame entrar. No hasta que te calmes, respondió Camila firmemente. Estás actuando como un loco. Estoy actuando como alguien que está harto de que manipulen a su familia. Tadeo trató de empujar la puerta, pero la cadena la mantuvo en su lugar. Carmen, sal de ahí. Esta mujer te está llenando la cabeza de mentiras sobre mí. Papá, nadie me está manipulando, respondió Carmen con voz temblorosa pero firme. He visto con mis propios ojos lo que has estado haciendo. ¿Qué has visto? ¿De qué hablas? He visto cómo falsificas documentos. He visto cómo planeas robarle la casa a la abuela. He grabado tus conversaciones con Vanessa. Carmen se acercó a la puerta, pero manteniendo distancia. Sé todo, papá. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pudimos ver a través de la abertura cómo la cara de Tadeo cambiaba de rabia a shock, y luego a algo parecido al pánico. No sabes de qué hablas, murmuró, pero su voz había perdido toda la fuerza. Sé que le debes 500,000 pesos a prestamistas. Sé que has estado gastando el dinero que le robas a la abuela en casinos y viajes con Vanessa. Sé que planeabas declararla incompetente mentalmente. Carmen siguió hablando con una calma que me llenó de orgullo. Y sé que anoche la abandonaste en una carretera para poder robar sus documentos. Eso es mentira. Tengo grabaciones de todo, papá. Tu propia voz admitiendo cada uno de estos crímenes. Tadeo comenzó a caminar de un lado a otro frente a la puerta como un animal enjaulado. Podíamos escuchar su respiración agitada desde adentro de la casa. Carmen, mi amor, tienes que entender. Todo lo que hice fue por nosotros. Por nuestra familia.
Abandonar a tu propia madre en medio de la nada fue por nuestra familia. Ella es imposible. Es una vieja terca que se niega a ver la realidad. La rabia regresó a su voz. Esa casa es mía por derecho. Yo soy su único hijo. Esa casa es de ella porque ella la pagó con su trabajo y su sufrimiento, intervine acercándome a la puerta. Tú no tienes ningún derecho sobre nada hasta que yo muera. Exacto. Hasta que te mueras. ¿Y sabes qué? A este paso vas a morir sin un peso porque eres demasiado egoísta para asegurar el futuro de tu propia familia. Tadeo, escúchate hablar, dijo Camila. Estás hablando de la muerte de tu madre como si fuera algo que esperas con ansias. No es eso. Es que. Tadeo se detuvo, dándose cuenta de lo que acababa de decir. No quise decir eso. Sí quisiste, murmuré con tristeza infinita. Has estado esperando que me muera para quedarte con mis cosas. Y como me estoy tardando demasiado, decidiste adelantar el proceso. No, mamá, no es cierto. Entonces devuélveme mis documentos. No tengo tus documentos. Tenemos video de ti saliendo de mi casa con una caja llena de papeles, intervino Camila. Y el registro público confirmó que intentaste falsificar la firma de Rosa esta misma semana. Tadeo se quedó callado por largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba diferente. Más fría, más calculadora. Está bien. Sí tengo los documentos. Pero no se los voy a devolver hasta que mamá entre en razón. ¿Qué quieres decir con entrar en razón? Quiero decir que firme la transferencia de la casa voluntariamente, o las cosas van a ponerse muy difíciles para ella. ¿Me estás amenazando?, pregunté, sintiendo como la sangre se me helaba. Te estoy diciendo la realidad. Sin esos documentos, no puedes probar que la casa es tuya. Y con las deudas que tengo, no puedo esperar más tiempo. ¿Qué deudas?, preguntó Carmen, aunque ya sabíamos la respuesta. Debo dinero a gente que no entiende de excusas. Si no les pago pronto, van a venir por toda la familia. ¿Entiendes eso, Carmen? Tú también estás en peligro por culpa de la terquedad de tu abuela. Carmen me miró con ojos llenos de lágrimas. Papá, ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo te convertiste en esta persona? Me convertí en alguien que hace lo que tiene que hacer para sobrevivir. Y si ustedes no me ayudan, todos vamos a sufrir las consecuencias. Tadeo, dije con toda la dignidad que pude reunir, voy a decirte esto una sola vez. No te voy a dar mi casa. No me importa a quién le debas dinero. No me importa qué amenazas me hagas. Esa casa es mía y va a seguir siendo mía. Entonces vas a ser responsable de lo que pase después. No, Tadeo, tú vas a ser responsable. Porque tú fuiste quien decidió apostar dinero que no tenías. Tú fuiste quien decidió robar a su propia madre. Y tú fuiste quien decidió convertirse en un criminal. Tadeo se acercó más a la puerta y bajó la voz hasta convertirla en un susurro amenazador. Mamá, no tienes idea de con quién te estás metiendo. Devuélveme a Carmen y firma los papeles, o vas a descubrir de que soy capaz. Ya descubrí de que eres capaz cuando me abandonaste en esa carretera, le respondí. ¿Y sabes qué, hijo? No me sorprendió tanto como pensé que lo haría. En el fondo, creo que siempre supe que eras capaz de traicionarme. Cállate. No me voy a callar. Por primera vez en años, voy a decir la verdad. Eres un hombre egoísta, manipulador y cruel. Has pasado toda tu vida adulta aprovechándote de mí, y cuando finalmente dije que no, decidiste destruirme completamente. Te digo que te calles. Y yo te digo que ya no me das miedo, grité con una fuerza que no sabía que tenía. Ya no soy la viuda asustada que se dejaba manipular por ti. Ahora soy una mujer que va a pelear por lo que es suyo. El silencio que siguió fue absoluto. Luego escuchamos pasos alejándose rápidamente. Se fue, murmuró Camila, mirando por la ventana. No por mucho tiempo, dijo Carmen con preocupación. Cuando papá se siente acorralado, se vuelve impredecible. Entonces vamos a asegurarnos de que no tenga más oportunidades de lastimarnos, decidí. Es hora de terminar esto de una vez por todas. Después de la confrontación con Tadeo, las tres sabíamos que no había vuelta atrás.
Era hora de usar toda la evidencia que habíamos recopilado y terminar con esta pesadilla de una vez por todas. Carmen contactó al oficial José y le explicó que teníamos evidencia adicional crucial para el caso. Nos citó esa misma tarde en la estación de policía. Cuando llegamos, José nos recibió con seriedad profesional, pero pude ver en sus ojos que estaba genuinamente preocupado por nuestra seguridad. Señora Rosa, después de la denuncia que presentó ayer, comenzamos a investigar a su hijo. Lo que hemos encontrado es mucho peor de lo que imaginábamos. José nos hizo sentar en una oficina privada. Tadeo Méndez tiene antecedentes penales por fraude que usted desconocía. ¿Antecedentes?, pregunté con shock. ¿De qué habla? Hace 5 años fue arrestado por falsificar documentos para obtener un préstamo. Los cargos fueron retirados porque la víctima decidió no procesar. José revisó un expediente. La víctima era una mujer mayor, viuda, muy parecida a su situación. Carmen cubrió su boca con horror. Papá ya había hecho esto antes. Parece que sí. Y según nuestras investigaciones, las deudas que tiene actualmente son resultado de sus actividades de juego compulsivo. José nos miró gravemente. Señora Rosa, su hijo es un estafador experimentado. Usted no es su primera víctima. Pero yo soy su madre, murmuré, sintiendo como el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Precisamente por eso es más peligroso. Él conoce exactamente sus puntos débiles y cómo manipularla. José se inclinó hacia adelante. Ahora, Carmen me dijo que tienen evidencia adicional. Carmen sacó su carpeta y comenzó a mostrar todas las grabaciones, fotografías y documentos que había recopilado. José revisó cada pieza de evidencia con atención profesional, tomando notas constantemente. Esto es extraordinario, murmuró después de escuchar las grabaciones. Tenemos confesiones claras de intento de fraude, conspiración y amenazas. Con esto podemos arrestarlo inmediatamente. ¿Qué va a pasar con mis documentos?, pregunté. Él todavía los tiene. Vamos a obtener una orden de registro para su casa y su auto. Recuperaremos sus documentos y cualquier otra evidencia. José se levantó de su escritorio. Pero necesito que entiendan algo. Con las deudas que Tadeo tiene y las amenazas que les hizo, consideramos que ustedes están en peligro real. Recomendamos que no estén solas hasta que lo arrestemos. Salimos de la estación de policía con sentimientos encontrados. Por un lado, finalmente la justicia estaba del lado correcto. Por otro lado, la realidad de que mi propio hijo era un criminal experimentado me golpeaba como ondas sísmicas. Abuela, ¿estás bien?, me preguntó Carmen mientras caminábamos hacia el auto de Camila. No sé cómo sentirme, admití. Durante años pensé que estaba fallando como madre porque Tadeo tenía problemas. Ahora me doy cuenta de que él eligió ser lo que es. No es tu culpa, dijo Camila firmemente. Los padres pueden dar amor y valores, pero al final cada persona decide qué hacer con su vida. Cuando regresamos a casa de Camila, encontramos una sorpresa esperándonos. Vanessa estaba parada en la puerta, pero se veía completamente diferente. Ya no era la mujer segura y manipuladora que había conocido. Se veía asustada, nerviosa y claramente desesperada. Señora Rosa, necesito hablar con usted, dijo cuando nos vio acercarnos. ¿Dónde está Tadeo?, preguntó Carmen con desconfianza. No lo sé. Desapareció después de que ustedes lo confrontaron esta mañana. Pero antes de irse, me dijo cosas terribles. Vanessa se retorcía las manos nerviosamente. Señora Rosa, yo no sabía que las cosas habían llegado tan lejos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Camila, claramente sin confiar en ella. Cuando Tadeo me habló del plan para conseguir la casa, me dijo que usted estaba de acuerdo. Me dijo que solo necesitaba ayuda con los trámites porque usted ya no podía manejar esas cosas sola. Vanessa comenzó a llorar. Nunca me dijo que iba a abandonarla en una carretera. Nunca me dijo que iba a robar documentos. ¿En serio esperabas que creyéramos eso?, preguntó Carmen con sarcasmo. Es la verdad. Cuando me enteré de lo que realmente había hecho anoche, le dije que estaba loco. Le dije que no podía estar con alguien capaz de abandonar a su propia madre. Vanessa se secó las lágrimas. Pero entonces él me mostró su verdadera cara. ¿Qué hizo?, pregunté, aunque temía la respuesta. Me amenazó.
Me dijo que si lo abandonaba o le contaba a alguien la verdad, me iba a pasar lo mismo que a usted. Vanessa tembló visiblemente. Señora Rosa, tengo miedo. Tadeo no es la persona que yo pensé que era. Camila y yo intercambiamos miradas. ¿Era posible que Vanessa estuviera diciendo la verdad? ¿O era posible que fuera otra manipulación de Tadeo? ¿Por qué vienes a contarnos esto ahora?, preguntó Camila. Porque esta mañana, después de que él regresó de confrontarlas, recibió una llamada telefónica que lo puso como loco. Alguien le estaba exigiendo dinero inmediatamente, amenazándolo con lastimar a su familia si no pagaba. Vanessa nos miró suplicante. Cuando colgó, me dijo que iba a conseguir el dinero como fuera necesario. Y luego me miró de una forma que me aterró. ¿Qué quieres decir? Me dijo que si no podía conseguir la casa, iba a tener que encontrar otra forma de obtener dinero rápido. Me preguntó cuánto creía que valían los órganos de una mujer vieja. Vanessa se cubrió la cara con las manos. Cuando le pregunté si estaba hablando en serio, solo sonrió de esa manera horrible. Mi sangre se congeló. ¿Estás diciendo que Tadeo está planeando? No lo sé. Pero después de esa conversación, tomó una pistola que tenía escondida y se fue. Me dijo que no regresara a su apartamento y que me olvidara de que lo conocía. Carmen se acercó rápidamente a Vanessa. ¿Dónde conseguiste esa pistola? ¿Desde cuándo la tiene? No lo sé. Nunca la había visto antes. Pero cuando la tomó, parecía saber exactamente cómo usarla. Camila ya estaba marcando al oficial José. Necesitamos llamar a la policía inmediatamente. Mientras Camila hablaba por teléfono, yo me senté pesadamente en el escalón de la puerta. La situación había escalado más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Mi hijo no solo era un ladrón y un estafador, sino que ahora estaba armado y desesperado. Abuela, vamos a protegerte, me dijo Carmen, abrazándome fuertemente. No vamos a dejar que te haga daño. No se trata solo de mí, murmuré. Si Tadeo está tan desesperado como dice Vanessa, cualquiera de nosotras podría estar en peligro. José llegó en menos de 20 minutos con 2 patrullas más. Después de interrogar a Vanessa durante 1 hora, confirmó nuestros peores temores. Basándose en el testimonio de Vanessa y en las investigaciones que hemos hecho sobre las deudas de Tadeo, consideramos que representa un peligro inmediato para ustedes, nos explicó José. Vamos a poner vigilancia policial en esta casa y vamos a intensificar la búsqueda. ¿Qué pasa si no lo encuentran pronto?, preguntó Carmen. Lo vamos a encontrar. Pero mientras tanto, necesito que ustedes estén preparadas para cualquier cosa. José nos miró gravemente. Si Tadeo aparece, no traten de confrontarlo ustedes solas. Llamen inmediatamente a la policía. Esa noche, mientras esperábamos noticias bajo protección policial, no pude evitar pensar en el bebé que Tadeo había sido. En el niño dulce que solía acurrucarse conmigo durante las tormentas. En el adolescente que me prometía que siempre me cuidaría. ¿En qué momento ese niño se había convertido en el monstruo que ahora me amenazaba de muerte? Pero más importante aún, ¿tendría yo la fuerza para enfrentarlo cuando finalmente apareciera? No sabía que la respuesta a esa pregunta llegaría mucho más pronto de lo que esperaba. Y no sabía que cuando llegara el momento, descubriría una fuerza interior que nunca supe que poseía. La tormenta final estaba a punto de comenzar. La madrugada del tercer día llegó con una quietud engañosa. Había estado durmiendo inquieta en el sofá de Camila cuando el sonido de cristales rompiéndose me despertó de golpe. No era la casa de Camila. Era mi casa, al lado. ¿Escucharon eso?, susurré en la oscuridad. Camila ya estaba despierta, mirando por la ventana. Es tu casa, Rosa. Hay alguien adentro. Carmen se levantó silenciosamente y llamó al oficial que estaba vigilando afuera. Pero cuando miramos hacia la patrulla, estaba vacía. ¿Dónde está el policía?, murmuró Carmen con terror. No lo sé, pero no podemos esperar. Camila ya estaba marcando el número de emergencias. Rosa, Tadeo está en tu casa. Por la ventana pudimos ver luces moviéndose dentro de mi hogar. No eran luces normales, sino el resplandor errático de una linterna buscando algo específicamente. Va a destruir todo si no encuentra lo que busca, murmuré. ¿Qué puede estar buscando? Ya se llevó todos tus documentos importantes, dijo Carmen. No todos.
Hay algo que no sabe que tengo. Me levanté del sofá con determinación. El testamento de su padre está escondido en un lugar que él nunca encontrará. ¿Qué testamento?, preguntaron Camila y Carmen al mismo tiempo. Tu abuelo hizo un testamento secreto antes de morir. Un testamento que deja todo específicamente a mí, y que excluye a Tadeo explícitamente por su comportamiento. Respiré profundamente. Si Tadeo encuentra y destruye ese documento, podría reclamar herencia legalmente. ¿Por qué nunca nos dijiste eso?, preguntó Carmen. Porque esperaba nunca tener que usarlo. Porque esperaba que Tadeo cambiara. Miré hacia mi casa, donde las luces seguían moviéndose frenéticamente. Pero ya no puedo seguir esperando. Camila colgó el teléfono. La policía viene en camino, pero tardarán al menos 10 minutos. En 10 minutos puede encontrar el testamento y destruirlo. O peor. Caminé hacia la puerta. Voy a confrontarlo. Rosa, no. Está armado y desesperado. Precisamente por eso tengo que detenerlo ahora. Me puse el abrigo de mi difunto esposo, el mismo que había usado la noche que Tadeo me abandonó. Es mi casa. Son mis documentos. Y es mi hijo. Esto termina ahora. Si vas, vamos contigo, dijo Carmen con firmeza. No. Es demasiado peligroso. Abuela, ya no eres la mujer sola y asustada de hace 3 días. Pero tampoco tienes que enfrentar esto sola. Carmen tomó mi mano. Somos familia. Vamos juntas. Salimos silenciosamente de la casa de Camila y cruzamos al jardín de mi propiedad. Las luces dentro de la casa se movían ahora hacia el dormitorio principal. Tadeo estaba buscando en el lugar correcto. Voy a entrar por la puerta principal, susurré. Ustedes quédense aquí y si algo sale mal, corran. No, murmuró Camila. Si entras, entramos todas. Pero vamos a ser inteligentes. Abrí la puerta principal con mi llave, tratando de no hacer ruido. El sonido de muebles siendo movidos violentamente venía del dormitorio. Tadeo estaba destruyendo sistemáticamente todo en su búsqueda. Sé que está aquí, gritó desde el dormitorio, hablando aparentemente consigo mismo. El viejo tenía que haber dejado algo. Algo que me dé derechos. Caminé lentamente por el pasillo hacia mi dormitorio, con Camila y Carmen siguiéndome a distancia. Cuando llegué a la puerta, vi a Tadeo arrodillado junto a mi cama, sacando libros de la mesita de noche y tirándolos violentamente al suelo. Tadeo, dije con voz firme. Se volteó hacia mí como un animal salvaje. Sus ojos estaban inyectados de sangre, su cabello desordenado, su ropa sucia. En su mano derecha tenía la pistola que Vanessa había mencionado. Mamá. Perfecto. Ahora vas a decirme dónde está el testamento de papá. ¿Cuál testamento?, pregunté, tratando de mantener la calma. No me mientas. Sé que papá hizo un testamento. Vanessa me contó que Carmen mencionó algo sobre documentos que yo no sabía que existían. Tadeo se levantó, apuntándome con la pistola. Dime dónde está o te juro que... ¿O qué? Vas a matar a tu propia madre. Me acerqué un paso hacia él. Eso es en lo que te has convertido, Tadeo. No me hagas hacer esto. Solo dime dónde está el maldito testamento. Está en la caja fuerte del banco, mentí deliberadamente. En una caja de seguridad que solo yo puedo abrir. Mentira. Si estuviera en el banco ya lo hubieras usado contra mí. Tadeo agitó la pistola nerviosamente. Está aquí, en esta casa. Y lo voy a encontrar aunque tenga que demoler cada pared. Tadeo, escúchame. Cambié mi tono a uno más suave, más maternal. Mira lo que te has convertido. Estás amenazando a tu propia madre con una pistola por dinero. No es por dinero. Es por supervivencia. Me van a matar si no les pago. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Y tú podrías salvarme, pero prefieres ver cómo me destruyen. Tadeo, hijo, escúchame bien. Me acerqué otro paso. Sí existe el testamento. Y sí, te excluye completamente. Su cara se transformó en una máscara de shock y traición. ¿Qué? Tu padre sabía exactamente qué clase de persona eras.
Te vio robar dinero de mi cartera cuando tenías 15 años. Te vio mentir sobre tus calificaciones. Te vio manipularme y aprovecharte de mí. Cada palabra era como un cuchillo, pero necesitaba decir la verdad. Hizo ese testamento para protegerme de ti. No, eso es mentira. El testamento dice específicamente que si algo me pasa, toda la herencia va para Carmen. Que tú no recibes nada porque demostraste ser indigno de confianza. Vi cómo sus piernas temblaban. ¿Sabes qué más dice, Tadeo? Cállate. Dice que si alguna vez me amenazas o me lastimas, Carmen debe entregarlo inmediatamente a las autoridades para asegurar que seas procesado por todos tus crímenes. Sonreí con tristeza. Tu padre te conocía mejor de lo que yo quería admitir. Tadeo se derrumbó en el suelo, llorando como el niño que había sido tantos años atrás. La pistola cayó de sus manos temblorosas. No puede ser, sollozó. Papá no puede haberme odiado tanto. No te odiaba, Tadeo, pero te conocía. Me arrodillé junto a él, manteniendo distancia de la pistola, y sabía que yo te amaba demasiado para protegerme de ti. En ese momento escuchamos sirenas acercándose. La policía había llegado. Abuela, Carmen apareció en la puerta del dormitorio. ¿Estás bien? Estoy bien, mi amor. Miré a Tadeo, que seguía llorando en el suelo. Todo va a estar bien. Los policías entraron y arrestaron a Tadeo sin resistencia. Mientras se lo llevaban, me miró una última vez. ¿Me perdonas, mamá? Te perdono, hijo, pero eso no cambia las consecuencias de lo que hiciste. Fue la última vez que vi a Tadeo como hombre libre. Fue condenado a 8 años de prisión por fraude, robo, abandono de persona y amenazas con arma letal. 6 meses después, estaba sentada en mi jardín reconstruido, tomándote con Camila y Carmen. Mi casa había sido reparada, mis documentos recuperados, y mi vida había encontrado una paz que no conocía desde hacía años. ¿Extrañas a papá?, me preguntó Carmen mientras regaba mis nuevas flores. Extraño al niño que fue, pero no extraño al hombre en que se convirtió. Tomé un sorbo de té tibio. Carmen, ¿sabes cuál fue la lección más importante de todo esto? ¿Cuál, abuela? Que nunca es demasiado tarde para defenderse. Que nunca es demasiado tarde para decir basta. Miré el atardecer dorado sobre mi casa, mi jardín, mi vida reconstruida. A los 65 años descubrí que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Carmen se sentó a mi lado y tomó mi mano arrugada. Abuela, eres la mujer más valiente que conozco. Sonreí, sintiendo el calor del sol en mi cara y la paz en mi corazón. Por primera vez en años, el futuro se veía brillante. Ahora sí, murmuré para mí misma, esto es vivir.